Hola empresarios de Latinoamérica, les habla Fernando Palacio, economista y diamante dentro de este negocio, y hoy voy a compartir con ustedes un poquito de por qué hacer este negocio en la nueva economía, con todo lo que está pasando, los cambios que estamos experimentando que cubren todas las áreas de la vida del ser humano, por qué este negocio encaja perfectamente y vale la pena ponerle un gran esfuerzo. Estamos en un mundo, como ustedes saben, que la única constante es el cambio. Lo que conocíamos hace 20 años o 10 o 5 permanentemente está cambiando. Está cambiando el medio ambiente, ¿no? Oímos constantemente las noticias de los cambios en el medio ambiente y cómo eso nos afecta. Están cambiando las prioridades de las personas. Las nuevas generaciones, la generación Y y los jóvenes, vieron a sus papás trabajar durante muchos años y tal vez no conseguir lo que querían. Y estas nuevas generaciones tienen valores y principios diferentes a los que tenían nuestros padres. Está cambiando la cultura. Tenemos un mundo que gracias a Internet, a las redes sociales, a todo lo que pasa, está interrelacionado. Hoy tenemos contacto con gente de Asia, de los países árabes, de Europa, de Latinoamérica. Podemos hacer amigos en todas partes. Intercambiamos cultura, intercambiamos la forma en que pensamos y aprendemos el uno del otro, creando un contexto, una mentalidad mucho más global, mucho más completa. Y también está cambiando la forma de hacer negocios. Las economías están interconectadas, el euro con el yen, con el dólar, con el peso, con todas las monedas, y las economías de un sitio afectan a otro. Así que nos encontramos en un momento apasionante dentro de la historia de este planeta, dentro de la historia de la humanidad, y pensamos que este negocio es ideal para el momento histórico que estamos viviendo. Hoy vamos a compartirles un poquito de más información sobre eso, por qué este momento históricamente va a ser la gran explosión de los negocios de redes de mercadeo como en el que tú y yo estamos envueltos. Así que vamos a arrancar con el tema. Así que estamos en un mundo donde las economías están interconectadas, el dólar, el euro, el yen, el peso, y lo que pasa en un sitio afecta a otro. Se cae la bolsa en Nueva York y después en Asia y en Europa y en Bogotá pasa algo y amigos de uno lo llaman asustados por eso, porque estamos en un mundo totalmente interconectado y nuestras economías están relacionadas. Ya no estamos en un mundo aislado como antes y eso pues significa muchos cambios, cambios en la forma en que vivimos, cambios en la forma en que nos comunicamos, cambios en la forma en que hacemos negocios y en que nos ganamos el dinero para sobrevivir y para vivir. Así que hoy vamos a hablar de eso. Vamos a hablar del momento histórico que estamos viviendo y de por qué este negocio, dentro de esta nueva economía y todo lo que está pasando, es ideal. Es realmente un regalo, es una bendición tener esta oportunidad de hacer este negocio y aprovechar las tendencias de la crisis supuestamente que está ocurriendo. Entonces, pues empecemos. O sea, vamos a hablar primero de la economía, todos vemos en las noticias permanentemente que hay crisis, ¿no? Hace poquito salió que en España el desempleo llegaba al 25%, que Grecia no puede pagar la deuda, que Italia tampoco, que Portugal tampoco, y lo último que Alemania ya estaba sintiendo los efectos de la crisis y de la recesión. Entonces, eso está por todos lados. Estados Unidos desde el 2008 entró en una crisis profunda, que la mayoría de la gente no veía venir, aunque algunos expertos sí predijeron que venía esa crisis, y la situación es alarmante porque hay mucha deuda en estos países, así que lo que estamos viviendo no es algo coyuntural, no es algo del momento que va a pasar en unos meses, es algo profundo, es algo que significa un fuerte cambio. En esta gráfica podemos ver el mundo, lo que está pasando. Los países que están en un rojo oscuro son los países que alrededor del 2009 entraron en una recesión, y todo lo que está rojo son países que sufrieron una desaceleración, bien sea de un trimestre o de su economía. Como podemos ver, es el mundo entero, excepto unos países africanos y algunos latinoamericanos que realmente venían de economías muy deprimidas y el crecimiento pues no significa un avance económico real. La verdad es que el mundo entero está en crisis. Así que cuando oímos en las noticias que hay crisis, pues es una realidad. Ahora, la palabra crisis significa dos cosas, viene del chino, significa problemas, pero también significa oportunidad. Así que la conclusión que podemos sacar es que hay gente que entiende lo que pasa en la economía,
que no vivimos en un mundo fortuito donde las cosas caen y aunque a la mayoría de las veces a las personas eso es lo que les parece, ¿no? Que estamos a la deriva y que somos víctimas de circunstancias que no controlamos, pues resulta que hay gente que sí entiende estos cambios y si nosotros aprendemos a interpretarlos, podemos dirigir nuestra energía, nuestro esfuerzo hacia cosas que sean productivas dentro de esta nueva economía. Hay que entender lo que ha pasado con el empleo. Hace 15 años, el 90% de la gente tenía un empleo, era lo normal. Era normal hacer carreras toda la vida en una compañía. Tal vez a usted le pasó como a mí, mi papá trabajó en una empresa toda su vida, 30, 40, 45 años trabajando para la misma compañía. Eso era algo común y corriente. Hoy en día no, hoy en día la gente tiene un empleo a corto plazo. Conocemos gente que en los últimos 5 años han cambiado más de 10 veces de empleador. Los beneficios que antes pagaban las compañías, que eran carro, casa, beca, ¿no? Todo incluido para ese alto ejecutivo de una multinacional, pues hoy en día ya no es así, ¿cierto? Ya vivimos en un mundo cambiante y lo que la mayoría de la gente piensa es, ya despidieron al de la derecha, ¿no? Ya despidieron al de la izquierda, ¿qué están pensando? ¿Cuándo sigo? Yo. ¿Cuándo es mi turno para salir otra vez al mercado laboral y volver a empezar el proceso de nuevo, de cero, para emplearme? El tema de pensiones cambió. Antes era normal despreocuparse por la pensión, era normal que la empresa o que el gobierno se hacía cargo de uno cuando uno llegaba a la vejez. Hoy en día no es así. Hoy en día, imagínense, cuando se creó el sistema pensional, había 30 personas aportando por cada pensionado. Era como un sistema de pirámide donde había muchos aportando y unos poquitos pensionados que retiraban dinero. Esa pirámide se empezó a invertir y de pronto llegamos a 13-1 en los 90s y lo que se está viendo hoy es que hay 3 aportando por cada pensionado. Y si usted saca las cuentas de cuánto le retienen a alguien por pensiones y cuánto le pagan a cada pensionado, se va a dar cuenta que 3 aportando no da para eso. Entonces eso significa más deuda para los estados, más deuda para financiar la salud y las pensiones. O sea que eso es otro cambio fuerte que nos envuelve a todos. Nosotros tenemos hoy que ser conscientes de nuestra edad de vejez, tenemos que hacer un plan de retiro y tenemos que empezar a ahorrar y a invertir para que cuando lleguemos a esos años tengamos tranquilidad. Y no nos pase lo que le pase a la mayoría de la gente, que tiene que seguir trabajando en contra de lo que realmente quieren o que tienen que vivir de los hijos o de algún sistema de beneficencia. Antes, en los 80s, era normal que el papá trabajaba, ¿cierto? Que uno de los dos en Latinoamérica trabajaba. En los 90s, la mujer empezó a trabajar también y entonces ya teníamos a papá y mamá trabajando y alguien cuidando los hijos en la casa. Y lo que estamos viendo hoy es que ya tampoco alcanza con eso, que ya papá trabaja, mamá trabaja y además están trayendo ropa de otro país para vender o están vendiendo postres o pusieron un negocio de fin de semana o están haciendo un montón de maromas para traer más dinero a la casa y cosas como la educación de los hijos se está viendo tremendamente descuidada. Así que esos son cambios que trae esta nueva economía y que tenemos que aprender a visualizar para lidiar con ellos, para que no nos coja por sorpresa, como fue esa crisis del 2008 en la que todavía estamos, que cogió a mucha gente, literalmente pues con una tranquilidad absoluta y de la noche a la mañana en el desespero completo. Otro fuerte cambio es el de la mujer y la generación Y. Nuevos grupos emprendedores se están creando dentro de esto que antes eran minorías y eso está cambiando. La mujer va a sobrepasar al hombre en emprendimiento dentro de las próximas décadas y eso es algo histórico, eso nunca había pasado en 6.000 o 7.000 años que tenemos grabados en historia de la humanidad. La mujer había sido relegada, discriminada a una posición secundaria y hoy en día las fortalezas que antes traía el hombre, que eran fortalezas más que nada físicas, y de actitud, de una actitud de cazador, de conquista, en la nueva economía no son tan relevantes. En la nueva economía lo que aporta la mujer a la mesa de los negocios es mucho más valioso y estamos ante un auge
de la mujer en el mundo entero, dentro de las empresas, y una cantidad de mujeres, madres solteras, que hoy en día no están encontrando un empleo que les retribuya lo que se merecen, pues están decidiendo emprender. Y eso va a repercutir profundamente en nuestra sociedad. Y lo otro es la generación Y. Como hablamos hace unos minutos, la generación Y, estos jóvenes que están saliendo de las universidades, se están encontrando con un mercado laboral totalmente salvaje, con un mercado laboral que no les paga suficiente, que los tiene 10, 12, 14 horas trabajando los sábados, los domingos, que con las comunicaciones se comunican con ellos permanentemente, no hay descanso, por BlackBerry, por texto, por Facebook, constantemente trabajando, y estas generaciones tienen ya valores y principios diferentes a los que tuvimos en las generaciones pasadas. Muchos de ellos vieron a sus padres trabajar toda su vida, no conseguir libertad, no conseguir una calidad de vida que ellos piensan que es lo que les gustaría tener, y entonces están mirando nuevas oportunidades. Ya el tema de ir a la universidad, hacer un posgrado y trabajar y tener un empleo toda la vida es algo que no registra también en estas nuevas generaciones. Los estudios muestran que todos están pensando, un 96% están pensando en emprender. En sí, tal vez trabajar unos años en alguna compañía, pero llegar a emprender y tener su propia empresa. Así que dentro de nuestro negocio, obviamente eso es una oportunidad gigantesca, porque estos dos fuerzas sociales que están empezando en este nuevo milenio, pues las vamos a aprovechar plenamente, pues encajan totalmente dentro de nuestro modelo de negocios. ¿Quién está en rumbo hacia el futuro? Están en rumbo hacia el futuro compañías y personas que se atrevieron a pensar diferente. No necesariamente una idea nueva de negocios, tal vez es el mismo negocio, pero mostrarlo de una forma diferente. Tal vez es el mismo comercio, pero de otra forma diferente. Aquí, por ejemplo, tenemos una gráfica donde podemos ver compañías que todos conocemos y lo que está pasando con las acciones de esa compañía. Estos son sus acciones en la bolsa, de una empresa como Amazon.com, que ha aumentado su valor en la bolsa permanentemente durante los últimos años, y una acción como la de Carrefour, que vemos que está cayendo. ¿Por qué? Porque los modelos de negocio están cambiando y las empresas que no se ajustan a ese nuevo modelo de negocios, pues se van a ver afectadas. Así que, otra vez, es ver la tendencia. ¿Cuántos de ustedes se atreverían a montar conmigo un negocio de películas de Betamax hoy en día? ¿No? Seguro que nadie. ¿Estamos de acuerdo? Porque es un negocio que ya no funciona, que tuvo su boom hace muchos años. Hoy en día ni siquiera las películas de DVD, los blockbusters están cerrando por el mundo entero porque no se ajustaron a ese nuevo modelo de la economía. Así que los que nos atrevamos a pensar diferente y a aprovechar todo lo que está pasando a nivel global para los negocios, somos los que vamos a tener éxito en la nueva economía. La educación ha cambiado mucho en los últimos años y tiende a seguir cambiando. Durante siglos la educación se mantuvo relativamente constante, se enseñaba lo mismo en la mayoría de las aulas de las universidades y de los colegios, pero las nuevas generaciones nos estamos dando cuenta que esa educación de la era industrial o peor, de la era agrícola, no funcionan en la era del conocimiento, que necesitamos nueva información y nuevas maneras de educarnos. Necesitamos una educación especializada, necesitamos una educación empresarial, y uno de los tips ahí es que el empresario no puede tener miedo por cada cosa que hace. Los sistemas educativos tradicionales utilizan mucho el miedo a estudiar, ¿no? Tenemos un examen tal día, ¿y qué hace la gente? Estudia la noche antes, se aprende un montón de cosas de memoria y tal vez una semana después ni se acuerdan. Y así vamos a través de los cursos que vamos pasando y estudiamos durante 10, 15, 20 años de nuestra vida. Los médicos inclusive mucho más, a través de ese miedo. Y el tema es que ese miedo no nos sirve para ser emprendedores, porque para ser emprendedores tenemos que entender que hay que fracasar para después triunfar, que uno como emprendedor va de fracaso en fracaso en fracaso hasta que logra lo que quiere. Entonces el miedo no es un valor que nos va a ayudar, de hecho es algo que nos puede detener a lo que queremos conseguir. Así que la educación nueva tiene que ser una educación que le dé a la gente valor, que le dé a la gente tranquilidad en cuanto a cometer errores, pero aprender de ellos sobre todo. Así que hoy necesitamos una educación que nos eduque no solo en una inteligencia,
La educación tradicional está muy llevada a la inteligencia académica. Necesitamos muchas inteligencias en el nuevo milenio. Necesitamos inteligencia emocional, como hemos visto tantos libros en los últimos años, a manejar nuestras emociones, a no dejarnos vencer por el miedo, a manejar el fracaso, el rechazo, a sacar adelante un proyecto, a persistir. Necesitamos educación comercial. Hoy en día, para ser emprendedor, pues necesitamos habilidades comerciales y eso es invaluable en cualquier empresa que uno quiera montar, pues si no hay un departamento comercial que esté moviendo las finanzas de la empresa, no hay empresa. Necesitamos también una inteligencia social, donde aprendamos a relacionarnos con los demás, aprendamos liderazgo, aprendamos a negociar con otras personas. Necesitamos inteligencia financiera, aprender a manejar nuestras finanzas, que eso no se enseña normalmente, a menos de que sus padres hayan sido alguien que le enseñaron a ahorrar, a invertir, a manejar correctamente un presupuesto. La mayoría de la gente no sabe manejar sus finanzas y eso es un grave problema, porque no depende de cuánto ganamos. Conoce gente que de alguna manera nunca tiene dinero, que así lo asciendan en el empleo o empiece a ganar más o empiece a desarrollar su negocio y le entre más dinero, igual se le va como si fuera agua. Eso es inteligencia financiera y dentro de nuestro negocio necesitamos también inteligencia de redes, inteligencia para trabajar en equipo y eso es una habilidad muy importante. Así que si queremos estar de ese lado del cuadrante de dueño de negocio e inversionista, necesitamos educación diferente. Si entramos a este negocio, pero seguimos pensando como empleado o como autoempleado, nos vamos a enfocar en las cosas incorrectas. No vamos a tener las habilidades que necesitamos para crecer la red y entonces se nos va a hacer muy difícil crecer una red de mercadeo dentro del lado de dueño de negocio. ¿Por qué? Por la manera en que pensamos. Por eso es tan importante la educación, por eso tenemos que conectarnos a ese programa del INA y empezar a leer los libros, y empezar a oír los audios y asistir a las conferencias y a las convenciones para empezar a ver cómo piensa esta gente que ya tiene éxito en la nueva economía. Cómo piensan estos profesionales de la nueva economía que han triunfado. Y en la medida en que uno empiece a pensar de esa manera, entonces uno va a empezar a tener éxito. Así que, ¿cuáles son esas tendencias en la nueva economía? ¿Qué es eso que podemos detectar que está cambiando? ¿Cómo lo podemos aprovechar? Pues una clave es salud y belleza. Está en furor. El mundo entero está experimentando tasas gigantescas de enfermedades crónicas, diabetes, problemas cardiovasculares, cáncer. Todo eso se ha disparado por la vida industrializada que llevamos, por el estrés, por la mala alimentación y por la mala calidad de los alimentos que ingerimos. Así que ahí hay una tendencia clara, aprovechar el mercado de salud y belleza. En la medida en que los baby boomers se empiezan a pensionar, van a empezar a gastar más y más y más en salud. Y lo otro que estamos viendo es que la gente quiere productos naturales, no quiere tanto químico, quiere más cosas que sean de la naturaleza y que le ayuden a prevenir enfermedades, a estar bien con las defensas altas. Otra tendencia fuerte, el medio ambiente, ¿no? Constantemente vemos temas de que los océanos están subiendo, huracanes, tsunamis, terremotos, y la gente que antes no creía ya se está dando cuenta que es una realidad y que nosotros somos en gran medida los responsables de lo que ha pasado con el medio ambiente. Hemos devastado este planeta y tenemos una oportunidad con nuestro negocio de hacer un aporte en esa área, de construir nuestro hogar en un hogar ecológico, dejar de contaminar, ahorrar dinero de paso y dejar de producir tanta basura. Y otra tendencia muy fuerte son las redes. Los negocios que más están creciendo son los negocios de redes, redes de comunicación, redes sociales, redes de televisión, satelitales, de cable. Todo eso son los negocios de la nueva economía y redes de mercadeo es una de las más potentes. Las redes de mercadeo están abarcando un mercado gigantesco hoy en día. Son casi 30.000 millones de dólares lo que se están vendiendo en negocios de network marketing. De una industria de más de 100 billones, que es toda la venta directa, nosotros ya estamos en un 30% de esa industria y nuestra compañía, como ustedes saben, es la número 1.
con ventas sobre 10.900 millones de dólares en la última facturación. Somos más de 15 millones de personas y algo importantísimo, Latinoamérica se está convirtiendo en la región de mayor crecimiento. Somos hoy por hoy donde más oportunidad hay. Hay gente de Asia, de Europa, de Estados Unidos que están viendo nuestro mercado y están viniendo y están planeando cómo crecer acá. Así que nosotros que estamos acá, que somos locales, no podemos dejarnos tomar ventaja. Tenemos que aprovechar la gran oportunidad que nos han dado, el momento histórico que estamos viviendo y aprovechar este negocio al máximo. En esta gráfica, que va del 2004 al 2009, podemos ver cómo se doblaron las ventas de la industria del mercado en red en Latinoamérica en los últimos 5 años. En ese momento en que teníamos un mercado explotando a tasas impresionantes, nuestra compañía fue asesorada por las mejores empresas a nivel global y les dijeron: enfóquense en Latinoamérica, aprovechen este crecimiento. Ya ustedes son la número 1 en el resto del mundo, les falta Latinoamérica y está creciendo muchísimo. Así que nuestra compañía es un montón de cambios en precios, en productos, en compensación, en el plan de mercadeo, en capacitación, y lo que vemos hoy es que esos cambios tuvieron un impacto que tal vez nadie se hubiera imaginado. Estamos creciendo a tasas impresionantes. Latinoamérica por tercer año consecutivo ha crecido por encima del 23% este año. Países se han doblado y tenemos realmente, si combinamos lo que está pasando en la economía con el enfoque de nuestra corporación en la región, un momento histórico. Si usted va a hacer alguna vez este negocio, este es el momento para hacerlo. Es una oportunidad única. Y la crisis solo da un componente extra a todo esto. Esta gráfica nos muestra las ventas históricas de nuestra compañía, desde que fue fundada en 1959, y nos muestra cómo han ido creciendo a través del tiempo. Han crecido permanentemente. Y lo que ven ustedes ahí como unas líneas son las crisis y recesiones mundiales por las que ha atravesado nuestra compañía en el tiempo. Por ejemplo, en 1958, un año antes de que comenzara nuestra empresa, hubo una crisis monetaria a nivel mundial. O sea que básicamente Amway empezó dentro de una recesión. En el año 60 hubo una segunda crisis mundial y ese año Amway creció un 4.100%. Pasó de $500.000 en ventas a $21 millones. Siguieron transcurriendo los años y en el 72 fue la guerra de Vietnam, tuvimos un crash en la bolsa, tuvimos una crisis petrolera y ese año Amway creció un 19%. A principios de los 80s, otra recesión mundial afectó al mundo, hubo una crisis energética por Irán, hubo una fuerte caída en todos los mercados y ese año Amway creció un 37%. Para el 91, que algunos se acuerdan de esa crisis, hubo una caída industrial y la finca raíz también tuvo una fuerte baja, ese año Amway creció un 77%. Después, en el 2001, las Torres Gemelas cayeron, cayó la bolsa, cayó las empresas.com, hubo la crisis de Enron y ese año crecimos un 61% a nivel mundial. Y la última crisis de la que aún no salimos, la del 2008, crisis en el sector inmobiliario, crisis en la bolsa, hasta el momento llevamos un crecimiento del 54%. Así que cuando analizamos la historia de las recesiones mundiales y las ventas de Amway, podemos ver claramente que no solamente cuando hay crisis, Amway crece. Podemos ver que cuando hay crisis, Amway se dispara, que es como un trampolín, es un escalón que lo pone a un nuevo nivel. Así que entre más crisis haya, es mejor para usted y para mí si estamos desarrollando este negocio en serio. Es mejor porque más gente va a estar viendo esta oportunidad como algo legítimo y valioso y va a estar considerando un plan B o un plan A que lo saque de su situación económica y lo ponga donde quiere estar. Si usted es empleado, ¿por qué le interesa hacer network marketing? ¿Por qué este negocio? ¿Qué ventajas le ofrece? Primero, es una posibilidad de ser dueño de su propio negocio. No sé si se ha puesto a pensar cuántas posibilidades tiene de hacer eso. Cuando yo era empleado, realmente no había muchas. ¿Qué iba a hacer? Empezar un negocio que no conocía, pedir un crédito para comenzarlo, dejar mi trabajo. Realmente no había muchas opciones de ser dueño de un negocio mientras que era empleado. Aquí usted tiene una opción sólida para hacerlo. La inversión es mínima, hay cero riesgo, todo está garantizado. Es un negocio que usted puede hacer tiempo parcial mientras conserva su empleo. Desde el primer mes puede tener un ingreso adicional, un ingreso que le solucione cosas en su casa,
que le ayuda a tapar huecos financieros. Aparte de eso, como es un negocio ganar-ganar, si usted no gana, la persona que lo invitó tampoco. Y hay un equipo de gente que está ahí listo para ayudarle, porque si usted gana, ellos ganan. Más importante aún, es la posibilidad de conseguir su libertad, de ubicarse de ese lado del cuadrante del flujo del dinero de dueño de negocio, de crear algo que mañana sea la maquinita de producir dinero para que no lo sea usted, de ser libre. ¿Qué haría usted con ese tiempo adicional? Y por último, capacitación empresarial. Como hablamos hace un rato, no hay muchas opciones de educarnos en cuanto a montar una empresa. Aquí usted va a aprender los valores y los principios de los empresarios. Va a aprender sobre liderazgo. Eso le va a ayudar para todo en su vida. Le va a ayudar para su familia, para su trabajo si desea conservarlo, pero sobre todo para que usted sea libre. Así que si usted toma eso en cuenta, son demasiadas las cosas, las razones que tenemos para que usted, si es empleado, desarrolle este negocio. Ahora, si usted es empresario, ¿qué le ofrecemos? Como empresario, pues también hay muchos valores que usted puede detectar. Lo primero que le pregunto, ¿es realmente usted un empresario o es un autoempleado? ¿Cómo saber la diferencia? Pues muy fácil. Si su empresa funciona sin que usted esté ahí, pues entonces usted es un empresario. Ha creado un sistema que no depende de usted y usted tiene libertad. Pero si usted es la maquinita y si usted se va de vacaciones y su empresa entra en crisis, o si usted tiene que estar encima de los detalles, abrir y cerrar, estar encima de los empleados, todavía usted es un autoempleado. Y el mes que usted no pone el tiempo, usted no gana el dinero. Así que, ¿qué nos ofrece este negocio para todos los empresarios? Pues primero, nos ofrece un negocio donde no hay un pasivo, no hay un riesgo, no hay un arriendo, una nómina. Todos esos gastos administrativos que tiene todo negocio, no los tenemos acá porque los pone la compañía. Entonces nos podemos apalancar en el capital de esta compañía. Eso nos lleva a que no hay una gran deuda por pagar, no hay un riesgo. Mucha gente en el mundo tradicional sale a trabajar todos los días porque no hacerlo implica un gran riesgo, implica poner su capital y el de su familia en riesgo. Conocemos muchas empresas que han tenido 5 o 10 años en crecimiento y de pronto en un solo año pierden todo, porque hay un gran riesgo en ser empresario tradicional. Aquí no existe eso. Por otro lado, hay igualdad de oportunidades. Si usted fuera a montar un negocio de comercio, tendría que competir con las grandes superficies. Si fuera a producir algo nuevo, tendría que competir con China. Ya no hay igualdad de oportunidades o no es difícil encontrarlo. En nuestro negocio, no importa si usted es un gran empresario o pequeño, no importa su educación, no importa su edad, no importa nada. Por otro lado, tenemos el tema del punto de equilibrio. Constantemente oímos de que las empresas comienzan y tardan años en llegar a un punto de equilibrio y empezar realmente a dejar dinero. En este negocio usted desde el primer mes puede llegar a su punto de equilibrio. Puede desde el primer mes tener una ganancia y eso es algo casi que insólito en los negocios tradicionales. ¿Por qué lo podemos hacer? Porque nos apalancamos en una gran compañía a nivel mundial. No tenemos asesoría de esa compañía y de la gente del equipo que nos está apoyando. Esa gente está interesada en que nos vaya bien. Así que la asesoría es permanente para cada fase y etapa del negocio. Y además, contamos con un sistema de crecimiento. Si usted fuera a comprar un negocio tipo franquicia, ¿no? Una de estas cadenas de restaurantes, ¿cuánto le cuesta a usted comprar ese sistema? ¿Cuánto le cuesta a usted ese know-how, ese cómo hacer de esas compañías? Aquí usted lo tiene gratis porque queremos que usted crezca. El sistema es lo que hace que este negocio sea exitoso a nivel global y está ahí para que usted lo aproveche. Además, nos podemos apalancar no solo en el capital de esta compañía, también podemos apalancarnos en tiempo. Puede que usted no tenga mucho tiempo para desarrollar su negocio, pero si usted construye una red de mercadeo, el tiempo que esas personas de esa red de mercadeo invierten son parte del tiempo de su propia empresa. Eso nos permite tener un negocio gigantesco y que permanentemente esté creciendo. Ese apalancamiento se puede llevar a negocios globales. Su red se puede expandir a otros países, a otras ciudades dentro de su mismo país, a otros continentes. ¿Qué le tocaría hacer, amigo empresario, para expandir su negocio tradicional a otro país? ¿Cuánto le costaría? ¿Qué infraestructura tendría que montar? Sin mencionar el estrés y la dedicación que habría que ponerle. En este negocio usted ya lo tiene. La compañía ya está en más de 80 países que están ahí para que usted los explote. Y por último,
Tenemos un matrimonio entre high-tech y high-touch. Estamos en la era de la tecnología, pero los seres humanos no somos tecnología. Tenemos sentimientos, tenemos emociones, queremos relacionarnos con otras personas y nuestro negocio nos ofrece la posibilidad de tener las dos cosas, alta tecnología y alto toque personal. Muchas compañías han fracasado porque se han enfocado solo en alta tecnología y tenemos generaciones de todos los rangos dentro de nuestro negocio y en la economía. Así que nuestro negocio ofrece una combinación perfecta entre esas dos cosas y usted lo puede aprovechar como empresario. Y en últimas, ¿por qué hacer este negocio? Hacerlo por calidad de vida, hacerlo por libertad, hacerlo porque tal vez le pase como me pasaba a mí, que haciendo lo que yo hacía no iba a tener libertad. Tiempo, dinero, espacios con la familia, espacios para desarrollarnos como personas, para hacer lo que creemos y lo que queremos, para ayudar a otros, para tener flexibilidad, para vivir en el sitio donde usted quiere vivir, para que sus hijos tengan las oportunidades de educación y de vivir este mundo que usted quiere darles. Por eso vale la pena hacer este negocio, por su familia, por la flexibilidad que nos puede dar económica y sobre todo por ser felices, por tener una calidad de vida que trascienda y vaya más allá inclusive de nuestras propias generaciones. Así que, querido amigo empresario y colega, hemos hablado de muchas cosas, hemos hablado de lo que está pasando en la economía, hemos hablado de lo que está pasando en las familias, hemos hablado de por qué hacer este negocio con todas las tendencias, de por qué es un momento histórico y que no se puede desaprovechar. Y lo que a mí me queda decirle es que le deseo mucho éxito. Espero que usted aprenda a identificar estos momentos históricos de oportunidad como el que estamos viviendo y que usted le dé duro a este negocio, que usted trabaje fuerte por sus sueños, que ponga esto como una alta prioridad, mirando no solo su vida, sino las generaciones que vienen, mirando su familia, la empresa familiar que usted está creando. Y así nos vamos a ver muy pronto en algún viaje de liderazgo donde me encantará saludarlos y, por qué no, en un club de diamantes. Muchísimos éxitos y nos vemos muy pronto.